Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a las redes sociales de Martín Noticias. Soy Mario Pentón, me acompaña Emilio Morales, director de Cuba Siglo XXI. Cuba Siglo XXI, un think tank que acaba de publicar un dossier sobre ETEXA. ETEXA, una empresa, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, contra la cual pues, se han suscitado manifestaciones de los estudiantes porque ha subido las tarifas de Internet y de hecho las ha dolarizado. Emilio, buenas tardes, bienvenido a Martín Noticias. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo tú estás? Muy bien, Emilio, este dossier de Cuba Siglo XXI, entre otras cosas, afirma que Texas no es una empresa de propiedad socialista, como dice el régimen, sino un monopolio mafioso. ¿En qué se basan ustedes para esta afirmación? Bueno, mira, como tú sabes, en el discurso oficial, Cuba dice que la economía cubana es una economía socialista, una economía para el pueblo y que el pueblo es propietario de todas sus empresas. Y eso es una retórica, ¿no? En la práctica sabemos que no es así. En la práctica, realmente lo que existe es una, una oligarquía que desde hace más de 15 años, 20 años, a través de una empresa denominada Grupo de Administración Empresarial, muy conocida como GAESA, es la que ha acaparado y se ha convertido en un pulpo que ha absorbido las mejores empresas cubanas, las más lucrativas, las que pertenecen a los sectores más estratégicos de la economía. Una de ellas es ETEXA. Y esto fue un proceso gradual que se fue apoderando poco a poco de todas las acciones de Texas. Y eso comenzó en el año 2010, 2011, cuando eh, Luis Alberto López Calleja, a través de la empresa Rafin, que es una empresa financiera de este grupo GAESA, compró las acciones que tenía Telecom Italia en ETEXA. Para que la gente entienda, Telecom Italia era una compañía italiana, una multinacional, que fue la que desarrolló la telefonía celular en Cuba. Entonces, esa compra se hizo por 500 millones de dólares, por 700 millones de dólares, perdón. Pagaron al cash en la primer pago 500 millones y después fueron como 30 cuotas del resto, ¿no? De los 200 restantes. Entonces, a partir de entonces, ya ellos se apoderan dentro de ETEXA de la parte más lucrativa, que era el tema de la recarga de los celulares. En aquel entonces, en Cuba habían alrededor de 1.5 millones de celulares o algo así. Pero ellos estaban previendo que este mercado iba a crecer exponencialmente. Hay que recordar que en aquella época tener un celular en Cuba era algo prohibitivo. Entonces, esto se manejaba de una manera el gobierno se hacía de la vista gorda, porque los celulares más bien eran para los extranjeros que vivían en Cuba, etcétera, etcétera. Como este mercado fue creciendo, ellos hicieron lo de la vista gorda, se dieron cuenta que había que legalizarlo y había que permitir que las personas pudieran tener un celular. Entonces, avisorando eso, y teniendo en cuenta que ellos iban a hacer una pequeña apertura donde iban a permitir el trabajo por cuenta propia a otra escala que no había sido permitido nunca, iban a liberar los viajes de los cubanos al exterior, etcétera, etcétera, a permitir la venta de casas, de autos, sí, era un paquete y todo eso iba a convertirse en un elemento importante que iba a hacer crecer el mercado de la telefonía celular. Y avisorando eso fue que ellos dieron ese golpe y efectivamente a los 10 años desde esa fecha en Cuba ya en el año 2018, 2019, habían casi 7 millones de celulares, un poco más de 7 millones de celulares. Ya para ese entonces las ganancias de Tesla eran gigantescas. Pero no solo eso, ellos también no solo pensaron en el mercado local cubano de la población, pensaron también en los servicios que iban a colocar en esa telefonía celular, como por ejemplo el acceso a Internet. Porque hay que recordar que la telefonía celular te permitía hacer las llamadas, pero no tenía Internet. Entonces ellos le Exacto. ese servicio, entonces aumentaron los ingresos por ese servicio. Y además había un tercer elemento que era darle servicio roaming a los turistas que iban a Cuba. Hay que tener en cuenta que en aquella época, en esos años, el número de turistas que iban a Cuba osciló de entre 2 millones hasta 3.7, que fue en el 2019. Así que es una entrada gigantesca de dinero por este servicio.
Entonces, como vemos, Gaesa tomó control de esa empresa, no solo por las acciones que le compró a Telecom Italia. Más tarde, en el 2016, Gaesa se apodera del BFI, del Banco Financiero Internacional, el cual tenía cierta cantidad de acciones en Etexa. Entonces, al ser parte ya de Gaesa, ya esas acciones pertenecían a Gaesa. Y así, con una serie de empresas en las que estaban repartidas esas acciones. Al final del día, Gaesa es la empresa mayoritaria de Texas y es la que toma las decisiones. No son los directivos de Texas. Por eso es que el tarifazo este que impone, que anuncia Texas, no fue una orden salida del ejecutivo de Texas. Fue una orden dada por Gaesa. Texas informa a sus clientes que en estos momentos se identifica una falla en el sistema de la red móvil. Y hay que explicar por qué, cuál es el contexto en que se produce esta situación. Primero, hay que entender que Cuba no tiene un peso. El dinero, el gobierno como tal, que dirige Díaz-Canel, está en bancarrota. Tiene una deuda externa de más de 40.000 millones de dólares. Ha perdido sus líneas de crédito. La matriz energética está colapsada. El país casi ni exporta. La industria azucarera está destruida. Ya no exporta azúcar, importa. Las ventas, las pocas exportaciones que se hacen han declinado considerablemente. Entonces, prácticamente el país no tiene ingresos. Las remesas, por ejemplo, han caído 70% en comparación con el año previo a la pandemia. Y eso los ha dejado a ellos sin entrada de dinero. Igual con el turismo. A Cuba está yendo menos de la mitad del turismo que iba en el 2019, un año previo a la pandemia. Así, todos esos factores juntos han hecho disminuir considerablemente las entradas de divisas al gobierno. Pero ¿qué pasa? No es el gobierno el que controla esas divisas, es Gaesa, a través del BFI, quien maneja esas finanzas. Por lo tanto, el gobierno es un títere, es un elemento que ni pincha ni corta aquí. Entonces, de hecho, Emilio, disculpa que te interrumpa, uno de los reclamos que han hecho los jóvenes que están protestando contra el tarifazo de Texas es que Texas pueda ser auditada, y Texas ni siquiera es auditada. Claro, cuando sucede esto, que sin previo aviso, como muy bien mencionan los estudiantes, porque cada usuario de Texas tiene un contrato firmado con Texas donde se estipula que cualquier cambio de tarifa o cualquier otro o de otra índole va a ser informado a los clientes con 30 días previos. Y esto fue un batacazo de ahora para ahorita, anunciando que iban a triplicar el precio de la recarga. Entonces, volviendo al contexto en que se produce esto, bueno, estamos hablando de la crisis económica que tiene. Entonces, todos esos factores han llevado a que el gobierno no tenga dinero. Incluso hasta las patanas turcas se han ido porque Cuba no tiene dinero para financiarlas, para pagar el petróleo que ellas necesitan y para pagarle a ellos por darle servicio de generar energía. Entonces, ¿qué le queda a Cuba, al gobierno cubano de entrada de dinero? Lo poco lo que entra del turismo. Ya las remesas prácticamente se han convertido en un negocio totalmente informal, por lo tanto directamente no reciben casi nada, y lo que le quedaba era esto de las recargas telefónicas, más lo que entra de los médicos, que también ha disminuido por el salario de los médicos. Usted sabe que ellos se roban el 80 al 90% del salario de los médicos. Entonces, en ese contexto, ellos han apelado a triplicar el precio de la recarga y el objetivo era ese, ¿no? Tratar de coger dinero, pero tiene otro objetivo, un objetivo secundario. Como ellos saben que la crisis está tan crítica que en cualquier momento se puede producir una explosión como la del 11 de julio. Entonces, una de las medidas que ellos tienen no solo fue la de subir el precio, fue la de restringir los datos, el volumen de datos que tienen acceso cada paquete que ellos compran, a solo 3 gigabytes. Eso lo que significa es más control sobre la cantidad de horas o la cantidad de gigas que puede tener una persona en su mano a la hora de transmitir videos o cosas que pasen en un escenario como ese de que ocurra una manifestación. Por lo tanto, ellos están tratando de controlar la capacidad que tenga la población de poder transmitir los sucesos en vivo de lo que esté pasando cuando ocurra un evento como este. Por otra parte, hay que decir que Texas, el manejo financiero de Texas no está en las manos de Texas, está en las manos de Gaesa. Por lo tanto,
Si Texas se queja de que tiene deudas y que no tiene dinero para mantener su infraestructura, no es por Texas, no es porque no está entrando el dinero, es porque les ha entrado millones durante años. Exacto, ese dinero se ha destinado a otro negocio, como la construcción de hoteles. En el trabajo hay un esquema donde explica cómo se financian los hoteles, y una de las fuentes de financiamiento es Texas. Es el dinero que sale de Texas, que llega de la recarga. Como igual tomaban el dinero de las remesas para usarlo en la construcción de nuevos hoteles. Como igual tomaban el dinero que se apoderaban del salario de los médicos y lo usaron o lo siguen usando para la construcción de hoteles. Entonces, este es el mecanismo, esta es la realidad. No es una empresa socialista de parte del pueblo. Entonces, los estudiantes, ¿qué hacen? Piden transparencia. Bueno, ¿dónde están los recursos que durante 15, 20 años ha ganado esa empresa? ¿Cómo lo ha usado? ¿Cómo lo ha invertido? ¿En qué se ha gastado el dinero? Entonces, eso es lo que están pidiendo. Entonces, ahora, esto ha abierto una ventana para pedir transparencia, no solo por esto, sino por todo lo demás. ¿A dónde va todo ese dinero que entra de los médicos si los hospitales se están cayendo a pedazos, si no hay medicina, si los cirujanos no tienen ni bisturí para operar, ni anestesia, ni la indumentaria que necesitan, ni nada, no tienen absolutamente nada, no hay medicamentos, las ambulancias casi ni funcionan, los hospitales se están cayendo a pedazos, llenos de cucarachas, en fin, es una barbaridad. Entonces, la transparencia es a dónde va ese dinero. Ahora, el dossier menciona también que Texas subsidia líneas para instituciones represivas, que esta es otra de las partes importantes es decir, viene un tarifazo y van a poner los datos en dólares, ok, pero ¿por qué? Porque claro, esto sirve también para subsidiar a todas las ciberclarias, a las miles de perfiles falsos que tienen para promover su discurso de odio en las redes sociales, para mentir sobre la realidad cubana. Eso también ustedes lo recogen ahí. Sí, exactamente. Texas no solo cumple la función de recopilar dinero y sacarle dinero a la diáspora, que es al final es la que paga. Cumple una función represiva por mandato de la contrainteligencia. Hay que destacar aquí que muchos de los usuarios que en Cuba tienen celulares, no todos son personas cubanos de a pie o cubanos que no tienen vínculo con el régimen. Hay un número relativamente grande de individuos a los cuales se le dan líneas de celulares que no pagan y que el gobierno los usa para lo que tú mencionaste, para contrarrestar en las redes sociales las quejas de la gente. Sí, este grupo de estudiantes y enseguida le caen arriba 10.000, 15.000 ciberclarias que tienen ellos en la UCI o en diferentes lugares, incluso hasta en centros de trabajo. Le dan celulares a las personas y le dan la recarga gratis, no la pagan. Los trabajadores de Texas, los trabajadores de Texas, la gente del Ministerio del Interior, las fuerzas jubilados, muchísima gente que le dan teléfonos que le llaman petroleros, teléfonos que son gratuitos, que los paga de Texas, es decir, al final lo está pagando el mismo exilio cubano, está pagando la represión con este... Incluso los dirigentes del gobierno no pagan su recarga, se las paga Texas. Díaz-Canel no paga recarga, se la paga Texas. Díaz-Canel y todo su séquito. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Efectivamente. Y finalmente, ¿qué impacto tú crees que puede tener esta demanda de transparencia de los estudiantes con respecto a Texas y con respecto a todo este engranaje militar? Porque yo creo que si algo hay que destacarle a Cuba siglo XXI y algo ha aportado Cuba siglo XXI es poner el foco en el control que tienen los militares de la economía cubana, y que esto va más allá incluso de una dictadura y de hablar de la dictadura, es hablar del negocio que tienen sobre esa dictadura los militares cubanos. Bueno, el caso de Texas ha sido la gota que ha colmado la copa y que ha despertado la ira de la ciudadanía, y esta vez de mano de los estudiantes. Por cierto, es una organización, un segmento de la población que siempre estuvo vigilado, penetrado por el partido y por la inteligencia, y que nunca había dado un paso de esa manera. Es la primera vez que en tanto tiempo de 60 años los estudiantes son los que salen al paso a pedir cuentas al gobierno, a que rinda cuenta de transparencia. Entonces, esto cambia el mapa en Cuba de la situación actual,
porque lo que empezó por La Habana, por la Universidad de La Habana, se ha extendido a varias universidades del país. Y ellos saben muy bien que los estudiantes es una chispa bien volátil y que puede paralizar muchas cosas y que otros sectores se pueden asociar a ellos y se puede generar un gran problema. Entonces, las consecuencias son muy sencillas. Ya llegó el momento en que no solo los estudiantes, el pueblo entero está pidiendo que rindan cuentas. Que en Cuba mira, no hay ni leche para los niños, ni los de 7 años, no hay transporte, no hay nada. Entonces, ¿a dónde va todo ese dinero? Entonces, ellos quieren cuentas claras, ¿a dónde va todo esto? Entonces, por otra parte, estamos viendo que la gente está entendiendo que ya en Cuba no existe un gobierno socialista, no es un gobierno que se ocupa de las primeras necesidades de la población, como la alimentación, la educación, la salud, etcétera. Es un gobierno, es una oligarquía concentrada en un número muy reducido de personas donde han creado toda una estructura para robarse las riquezas del país. Y el ejemplo lo pusimos en el dossier. Por ejemplo, está la corporación Cimex. La corporación Cimex en Cuba, que fue creada en el año 1995, no es más que una sucursal de la verdadera Cimex que fue creada en Panamá en el año 78 por orden de Fidel Castro. Y esa es la que es dueña de Cimex, la Cimex de Cuba, con todas sus subsidiarias, en las cuales te puedo mencionar todas las gasolineras, Servicupé, Oro Negro, las tiendas panamericanas, los fotoservice, los rápidos, la inmobiliaria CIME, que tiene un montón de edificios inmobiliarios que le renta a extranjeros, etcétera, etcétera. Son una cantidad de negocios, la lista es interminable. Todo ese aparato empresarial, en realidad los dueños son los accionistas de esa empresa en Panamá. Sí. Entonces, ¿qué empresa socialista para el pueblo y para el pueblo estamos hablando aquí? No, estamos hablando de un canal financiero que estos tipos se la han ingeniado para robarse la riqueza del país, y todo ese dinero al final fluye a esa empresa en Panamá, a sus verdaderos dueños. Y esa es la transparencia que está pidiendo en este momento no solo los estudiantes, sino el pueblo de Cuba. Muchísimas gracias, Emilio. Gracias a todos por la sintonía. Siempre les pido suscríbanse aquí a los canales de Martín Noticias, por supuesto, para seguir compartiendo y darles mucha más información de lo que pasa en la isla. Gracias, Emilio. Gracias a ti.